Gracias a los panelistas nuevamente por aceptar la invitación y este reto, ¿no? de mantener a la ciudad de Colón como tema de conversación. Como ustedes han podido escuchar, el área de estudio de impacto de nuestros panelistas es bien diverso y la idea es que esta conversación analice de manera transversal cómo la arquitectura, la historia, el periodismo, la cultura o el activismo social son temas transversales que podemos, de donde podemos elaborar una conversación para el rescate de nuestra ciudad. Entonces la metodología va a ser hacerle cuestionamiento sobre todo desde su área de trabajo, cómo han, digamos, rescatado o resaltado los valores de la ciudad de Colón. Y empiezo por Orlando, ¿no? que fue el primero de mayo en presentarse. Orlando, como ustedes pudieron escuchar, ha estado relacionado con la investigación de la historia, especialmente desde la óptica del Canal de Panamá. Y cuando conversábamos para esta participación, me compartió, lástima que no pudimos hacer, Orlando, uno de los capítulos de uno de los podcasts que dirigió mientras estuvo su experiencia en el canal. Creo que era el episodio 26. Todo pasa por Colón, ¿no? Todo pasa por Colón. Búsquenlo en Spotify. Creo que el podcast se titulaba Así pasó. Así pasó del canal. Así pasó. Entonces todo entra por Colón, Orlando. Cuéntanos sobre eso. Sí, bien. ¿Qué es eso que llevó a Colón? Bien, primero, bueno, agradecer al Joel por la invitación. ¿Por qué comenzamos a generar estos productos audiovisuales y particularmente el podcast, esa serie de Así pasó del Canal de Panamá? Uno, reconociendo de que las juventudes ahorita mismo se conectan con estas plataformas tecnológicas digitales que son YouTube, Spotify, y entonces el mensaje que queríamos posicionar iba por ese medio si es que queríamos captar a la juventud. Esa es una de las primeras reflexiones que hacíamos. Y de esta manera comenzamos, y particularmente en la ciudad de Colón, y la pregunta que me hacías, ¿por qué Colón? O sea, todo entra por Colón. Colón fue la conexión de este territorio con el mundo entero, o sea, todo entraba por Colón. Colón era el principal, digamos, el principal puerto en donde llegan todas las noticias, todas las informaciones, toda la tecnología del mundo entero. O sea, entonces hay la necesidad de recoger las voces y las memorias de esa gente que vive en Colón, de esos descendientes de esa gente, qué pasaba en los barrios, qué pasaba entre la gente, y ahí te va a llevar sorpresas como me las llevé yo también de manera inusual cuando visitaba aquí a Marina Doria, aquí en Colón, cartagenera, que tiene un salón de belleza aquí en el Hotel Washington, que luego pues viene su hijo y se enamora de Cornelia viene y se hacen acá. Se vuelve todo un asunto interesante cuando los cabarets y los cines entonces decaen después de la Segunda Guerra Mundial. Marina Doria entonces hace curabié, comida dulces árabes. Llega Daniela Bugamen a la biblioteca del canal hace poco más de año y medio atrás a buscar información de Colón para reconstruir la memoria de las 120 familias judías que estaban en Colón y la memoria de su abuelo Joseph Abugamen, que venía de Palestina como el primer rabino que llega a Colón a cortar carne kosher y hacer las circuncisiones. Entonces él trata de reconstruir eso por un tema personal y resulta ser que la mamá de Daniela Bugamen fue la que le enseñó a Marina Doria a cocinar los curavíes. Entonces la historia se me completó a través de la cocina y de esta mujer judía con esta cartagenera que todas vivían en Colón. Entonces ahí hay un potencial y hay una riqueza en la memoria esa oral que debe ser recogida y debe ser entonces puesta, sugiero, en un medio como este y como otro. Entonces yo creo que la diversidad de Colón tiene que unirse a través de las historias compartidas y la memoria personal y humana. Eso te vincula, eso es la goma que pega todo. Precisamente el siguiente panelista, Daniel Chen, acaba de publicar un libro bastante interesante y yo diría que por lo novedoso, yo no sé si en Panamá haya otro libro que recoja la información que Daniel meticulosamente y debo decir también con mucho rigor fue recogiendo para obtener el primer libro sobre nomenclaturas de calles y avenidas históricas de la ciudad de Colón.
Háblanos un poco de eso, Daniel, que recoge información bastante interesante que ha estado esparcida por diferentes partes de la web o bibliotecas y que ayuda a corregir algunos errores históricos que hemos estado repitiendo los colorenses por mucho tiempo. Buenos días. Gracias, Joel, por la invitación. Saludos a todos los que conozco y los que no conozco, mucho gusto. Espero que nos volvamos a encontrar en el futuro. Yo nací en Colón, yo nací en mi casa. Y gracias a Dios mi mamá me permitió ser lobato. Y en ese tiempo, yo nací en el 50, los niños podíamos caminar las calles de Colón. Y ella tuvo el cuidado de enseñarme. Tú vives en tal lugar, en tal casa, número tal, tú bajas, tú caminas por aquí, esta es la calle 10. Me fue enseñando a caminar mi ciudad. Colón es una ciudad para caminarse. Yo crecí así. Pero estamos hablando de los años 50. Hoy día no estamos en ese mismo tiempo. Así que cuando yo crezco y me convierto, yo ya fui novato, ya de adulto, me convierto en scout dirigente. Y yo, bueno, pensé que vivíamos en la misma ciudad, pero el 27 de febrero, nadie sabe qué es lo que estamos celebrando el 27 de febrero. Porque yo soy dirigente, digo, bueno, hay que enseñarle a los niños. Y con la colección de fotos, comenzamos a hacer en el 2017 una exposición fotográfica corta de la colección en San José. Algunos de los que están aquí llegaron a conocerlo, pero mi sorpresa es que cuando yo me doy cuenta, la mayoría de la población no sabía que la avenida central tenía otro nombre. Y había niños que no sabían, estaba la calle al frente, les pregunté si sabían cuál era el número de la calle y tampoco sabían. Y me di cuenta en el tiempo que en general las personas no conocen dónde están parados. Yo no lo podía creer. Así fue que me di cuenta que había un problema. Además de eso, después de la pandemia, con este interés por transmitir la información que yo creía que yo sabía sobre Colón, hubo la exposición en el Meduca, ahí en Espinar, y el profesor Quijano, estoy sin lente, así que no sé si está por aquí todavía. Está para acá. Está, a ver. Está para acá. Ok. Sí, es que estos lentes con estas luces. Sí, ¿verdad? Sí, yo sufro de eso. Bien. Entonces, la exposición se hizo en el Meduca y él me pidió, oye, vamos a celebrar la fiesta patria, porque ese tiempo no se podía. Y ahí en esa ceremonia yo ofrecí la colección y todo lo que yo dije que sabía. Yo fui un niño muy travieso, yo me metía por todos lados y nadie me molestaba. Y yo era niño de pañales, estaba en la calle. Entonces yo le dije, profesor, no podemos hacer eso, llevar a los niños a la calle, meterlos en el edificio para que conozcan si la ciudad no está señalizada. Entonces le dije así, y está con el Mau, está por aquí. Sí, Mau. por ahí. Nosotros somos el trío, somos un trío, nos metimos en la aventura de rescatar la nomenclatura. Caramba. Yo sabía que había nombres antiguos, porque yo lo vine aprendiendo, no los de niño, sino de grande, que había otros nombres, y que yo nunca lo había oído, que había la calle Juan de Montenegro, Justo a los Semena. Calle Justo a los Semena. Eso no es calle, eso es avenida. Está mal. Calle Herrera. Eso no es calle, eso es avenida. Chao. En fin, me fui dando cuenta que habían calles con nombres. Esto no es posible. Algo está pasando. ¿Cómo es que yo, siendo de color, no lo sabía? Y así fuimos dándonos cuenta que la cosa no era tan sencilla. Entonces, como íbamos a hacer las placas, digo, yo estoy muy mal de memoria, sufro de disco duro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, para poder trabajar con mi cultura, porque hago hizo los contactos para poder hacer el trámite, porque la idea es educar, no es poner el nombre en la calle, es simplemente conocerlo como parte de una educación
ciudadana que uno hasta de niño debía saber, y los niños algunos saben. Entonces me vi obligado a hacer un libro que yo pensé que eran unas 4 páginas, y yo regalaba las páginas. Y ese libro, Daniel, ya está dando resultado en elementos más prácticos, ¿no? Bueno, ve que traes por ahí, además de la impresión, Sí. unas placas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo al principio he hecho una placa sencilla, con el nombre actual, con los nombres antiguos y con fecha, basado en esto. Pero mi hijo vio el diseño, muy creativo, es un arquitecto, muy creativo, y me lo cambió. Vamos a buscar. Bueno, este muchacho, yo crecí con la Avenida de los Mártires. Aparentemente no es verdad. No puede ser, yo crecí con eso. ¿Verdad, Mau? Estamos tratando de buscar la fuente. Todo lo que está aquí tiene fuente. Planos, fincas, documentos, fotografías, todo tiene fuente. No me crean a mí, créanle al libro. Aunque yo hice el libro, bueno. ¿En serio? Bien, ¿qué pasa? Mi hijo inventó el QR. QR. Y cuando llegó el QR, digo, oh my God. Esto está bueno, ¿verdad, Joel? Esto está bueno porque todo lo que uno puede hablar, que hemos hablado en una placa, todo de nomenclatura, pues no se puede poner muchas cosas. Y como le íbamos a poner la fecha antigua, Colón no siempre fue como hoy la conocemos. Voy a dar un ejemplo, porque yo quería llegar a ese ejemplo, porque yo me he quedado con la boca abierta. Alguien ha hablado mucho de esto. Digo, ¿cómo es posible que nosotros ignoremos y despreciamos eso que está ahí y lo pasamos a largo? Pues no lo puedo entender. Bien, yo recuerdo, todos debemos recordar, dónde hoy día arranca la avenida del frente. Arranca calle 2, ¿y dónde termina? Calle 3. Hoy, pero no siempre fue así. Resulta que al mí puso un plano que muestra unas lagunas. Muestra unas lagunas. Y yo vine a aprender esto hace pocos años. Pues yo no sabía que en Colón hubo estas lagunas. Por lo tanto, yo le dije al profesor Quijano, oiga, profesor Quijano, nosotros encontramos unos planos y usted sabe que la avenida del frente no llega hasta calle 2, llegaba hasta calle 5. ¿Pero cómo es posible, profesor? Mire, yo estoy viendo eso y la calle 5 es el punto de arranque de la avenida del frente que llegaba hasta calle 14 según el plan. Hola, ante todo. Me siento muy honrada de estar con ustedes aquí hoy y gracias, Joel, por la invitación, por querer escuchar mis tertulias. Y bueno, yo normalmente hablo con un poquito de controversia hasta cierto punto porque yo hablo desde 2 perspectivas. Yo hablo primero desde la perspectiva, desde la juventud, rescatando un poco de la necesidad que hay de, ya no soy joven, pero vengo desde el activismo desde los 19 años y aparte de eso siempre fui una chica desde niña muy controversial, colonesa, yo creo que fui de las últimas generaciones que pudo tener la posibilidad de caminar la ciudad de Colón. Y tengo algo, a mí me encanta tener amigos mayores y eso es triste porque se van muriendo y tú te duele, ¿no? Porque vas viendo cómo vas perdiendo. Yo, que en paz descanse, mi mayor admiración a mi tío Christopher McLean, que a pesar de mucho de repente lo conoce, era muy controversial, pero siempre tenía algo histórico que contar. Uno de los aportes más grandes que me han podido brindar estas personas adultas es conocer la identidad viva del entorno donde yo vivo. Yo tuve que preguntarme muchas veces quién soy yo. Mi papá es negro, mi mamá es negra, y hablo de piel más que nada, no solamente en temas fenotípicos, sino en general. Y sale disparado algo. Yo le digo a mi papá que yo fui hecha a lo rápido porque me faltó el pigmento.
Entonces, salgo yo con muchos rasgos particularmente diferentes a mi familia. No me parezco a mis primos y muchas veces incluso me pregunté, ¿seré hija del vecino? Y el vecino tampoco tiene la piel clara ni nada, no tiene el ojo verde. Entonces, no sé quién soy. Y eso me ayudó mucho también a preguntarme por qué yo soy así. Entonces yo le contaba a Joel que una de mis hipótesis, porque yo no tengo una investigación per se como tal todavía, es que nosotros deberíamos tener un eslogan importante que debería decir, ¿quieres conocer el mundo? Ven a Colón. O Colón para el mundo, o Colón es el mundo. Porque si nosotros nos vamos planteando, nosotros pensamos en la colonización, en los españoles, pensamos en toda la parte colonial, pero nosotros no vemos otros registros de introducción de otros grupos que llegaron, porque no voy a hablar tanto de los afros, porque ya ya sabemos que mi bisabuela era jamaicana 100%, tenía su visa y todo lo demás, yo soy afroantillana, tengo otra bisabuela que era portobeleña, colonial, pero vámonos al registro del mundo en general. O sea, hablemos de cómo yo tengo la abuela de mi abuela era mitad judía, mitad caribeña. De repente que era familia Clemán, que mi bisabuela se llamaba Julia Clemán Erazo, que era mitad hija de la portobeleña, pero con Clemán, no sé, primo, hermano, no sé, porque no tengo el libro ni el registro de nada, pero era de estos próceres que son descendientes de franceses. De repente, mi bisabuela, que era mestiza, que era jamaicana, estaba mezclada con algún inglés o con alguien que era 100% mestiza. Nosotros somos descendientes, pero yo no soy mestiza. Pero ella sí tenía un mestizaje directo. Entonces, al final, si ustedes se miran uno al lado del otro, mírense por favor, todos, mírense. Algunos de nosotros nos parecemos. En Colón, ¿cuántos somos de Colón aquí? ¿Quiénes nacimos aquí? ¿Cuántos nos parecemos al vecino? Para las personas que han viajado, ¿ah? Usted se parece a mí, yo tengo los rasgos chinos. De repente tengo un pariente chino y quién sabe. Entonces, esa es la belleza. Ese es. Ay, no será mi tío. Sí, o sea, esa es la belleza de la cultura viva que nos están matando en Colón. Pero lastimosamente la gente no entiende. Muy bonito el tema de la infraestructura, pero sin gente no hay historia y sin gente no hay infraestructura. Tú me puedes recrear la ciudad y ponerme edificios bonitos, pero si no está el ecosistema directo, no hay cultura viva y mataste la ciudad. Y yo creo que nuestros ancestros que ya han quedado en el olvido y la gente que todavía aún vive, que fueron abelistas y después eso es otra historia, ¿no? Pero toda esta gente que aún vive con la lucha en su corazón sabe que Colón no ha podido meterse de lleno la gente como ha querido, porque todavía hay gente que quiere mantener vivas las costumbres. Nos arrancaron en inglés. Ahora, porque ¿qué pasa? Yo nunca di la respuesta antes de dar una historia detrás. Entonces, ¿cómo nos arrancan en el inglés? Mi papá, que ahora él le dio un infarto, es bastante mayor, él siempre comienza a contar sus tertulias porque el papá de él manejaba bus de ruta 1 y tenía una flota, así como tenía 27 hijos, que por eso que yo no ando con nadie aquí en Colón, porque después me meto con mi primo. Bueno, ¿alguien sabe qué es la ruta 1? Bueno, vamos un poquito. Antes aquí había un tranvía. ¿Alguien no hubo? Bueno, a mí me contaron que había un tranvía que cruzaba, pero mira que ya ahora no sé porque eso me lo habían dicho, pero tengo entendido que cuando deja de haber la ruta con el tren o lo que sea, de repente vienen los buses estos escolares pequeños que empiezan a hacer la ruta 1 y la ruta 2. No tengo un libro de respaldo ni nada de eso, me lo contó alguien en algún momento y yo solamente transmito lo que me contaron. Eran unas chivas y eso. Entonces, en esa época estaba la ruta 1 que pasaba por acá atrás, por toda esta zona de Abel Bravo y todo esto, y estaba la ruta 2 que era la que pasaba por la biblioteca y la parte de arriba. Bueno, gracias. Yo también caminaba.
yo la verdad no sé, yo conocí el Ruta 2 porque yo lo cogía fuera de La Salle y el Ruta 1 bajaba para Belbravo, pero ahora dice que era revés. Entonces, bueno, parte de la historia que nosotros, que la tarea, no es, yo no la conozco, yo tengo 36 años y lo que yo he aprendido no lo aprendí en la escuela, lo aprendí escuchando a otras personas, a mis ancestros, a mi abuela, que en paz descansa, hasta mi mamá ya se murió, toda la gente que me pudo aportar algo, yo lo recibí con amor. Pero todavía hay gente viva y todavía hay gente joven que necesita esa información, porque donde hay una comunidad o un pueblo que no conoce su historia, pasa lo que está pasando hoy. Y el hecho de que todos nosotros tengamos miedo de caminar las calles de Colón, yo no tengo miedo, pero los que tengan miedo de caminar las calles de Colón, es porque ustedes, gente buena, entregó al crimen organizado su ciudad. Más nada. Esa es la realidad. Yo camino, hace unos meses atrás, yo estaba haciendo un rescate cultural de las comparsas. Nosotros no sabemos toda la historia, porque lo que me tocó hacer para poder conocer un poquito de la historia de las comparsas y de las mariposas y de la iguana fue ir a caminar a la calle y buscar a la gente más vieja para que me contara algo. Y me fui a calle 4 y digo, oye, niños, ¿ustedes quieren participar en una comparsa? Sí, nosotros somos campesinos. Y comenzaron los tambores y todos los campesinos a tocarme, niños pequeños, que mantienen viva la tradición de la comparsa de los campesinos, que hay gente mayor que cuando ellos van a empezar, ellos tienen toda una logística cultural hermosa, que antes de empezar sus prácticas, los niños pueden ir a tocar los tambores y todo lo demás. A mí se me vendió la brillante idea, había un fondo que había para Colón con el UFPA. Me dicen, hay que escribir un proyecto, espérate. ¿Un proyecto a dónde? Tiene que ser en Barrio Norte. Ok, ¿en qué fecha? Ah, no, en febrero. Ay, de repente viene el chico este de carnaval, ¿cómo es que se llama el muchacho de carnaval? Edwards. Y me dice, tú tienes que estar aquí con nosotros. Karima, una gran amiga, dice, ven, Maybe, ven, para que nos ayuden en el carnaval. Y yo me siento a escuchar humildemente qué es lo que ellos tienen de propuestas. No, que la reina, yo en mi mente, pero nosotros somos los santos. Y después viene la parte de que yo me siento pero espérate, ¿qué es el carnaval? ¿Y de dónde sale el carnaval? Y comienzo a hacerme mis preguntas y el por qué. Y después tú te das cuenta de que ya desde antes tú sabes que Colón fue diseñada para ser una metrópolis y que nosotros fuimos la primera ciudad de lujo, de comercio, de todo un impacto grande. Y es lógico que tenía que haber una dinámica cultural importante. Aquí menciona mucho a los grandes que tenían los recursos, que eran los dueños. Pero nadie habla del amante y la tía y la prima de la otra que se metió con que embarazó a fulana y mengana, que hace que de repente yo, o la señora que está ahí adelante riéndose, ella sea como ella es, porque es producto de una dinámica bastante controversial de nuestros antepasados, de sus conductas, que hace que nosotros seamos tan distintos. Entonces, al final, regresando a la comparsa, para no salirme de la línea, yo digo, bueno, vamos a ver qué hay. Y de repente mi papá, emocionado cuando le mencioné lo de la comparsa, me salga una foto hermosa de un montón de mujeres vestidas de mariposa. Y yo le digo, papá, ¿eso qué es? Ya mi abuela me había contado que antes los niños se disfrazaban el domingo de carnavalito, que salían de la misa, o sea, había una dinámica cultural bastante fuerte y mucha de la vida esa pasaba en donde está la Concha, por ahí, en esa zona. Entonces, yo digo, vean acá, yo voy a hacer eso. Yo voy a rescatar las comparsas de las mariposas y las comparsas de la iguana. Después me dice, no, es que también había gatos, ratones, perros. Y yo digo, pero ¿a dónde voy a meter tantas cosas? Vamos con 2, porque son las más populares. De repente la foto tenía una referencia de 1936, que eso indica que eso pasa, porque de repente me voy al barrio y comienzo a hablar con la gente, con los señores mayores, y me dicen, no, mira, lo que pasa es que en el 60 y tanto dejaron de salir las mariposas. Después otro me dice, no, en el 70 y tanto dejaron de salir las mariposas. No sé cuál es la referencia real, pero uno se da cuenta que se fue desapareciendo la tradición por algunos componentes y factores que me imagino que tienen que ver con la política, por los tiempos y todo lo demás, porque nosotros hablamos del Colón de ayer, pero nadie quiere tocar
la parte esta del el patriotismo, ¿no? Nadie quiere que yo hable del PRD ni que mencione nada, y no como bandera política, ¿no? El torrijismo, para no decir un partido político. Y cuando hablamos del patriotismo, del sentir y todo lo demás, que también era muy racista y que hizo daño y lesionó a los otros grupos que no necesariamente eran 100% panameños. Entonces, regresando al inglés, no, aquí se tocó como pedacito, pero regresando al inglés, hagámonos la pregunta, ¿cuándo se pierde el inglés en Colón si era la primera lengua? Si mi papá llegó hasta 6º grado y él habla inglés criollo, pero habla muy bien y lo entiende. Y todas las personas que hablan de referencia, y yo estoy segura que todos los que tienen arriba de 60 años aquí hablan inglés 100%. Independientemente de que sean de pueblos originarios, que sean, todo el que vivió en Colón hablaba inglés y en la escuela se daban clases de inglés. Pero a mí me cuentan en la historia, que yo no sé si es verdad porque es un bochinche, que había un señor que se llamaba Vázquez, Juan Materno Vázquez, que tenía una riña personal con el tema inglés, y entiendo por la cosmovisión de la época y todo lo demás, y dice, en el sistema educativo no se debe enseñar inglés. Aparte, cuando uno lee periódicos que uno ve por ahí, se habla del tema de todo lo que es el racismo estructural que se vive desde Arnulfo Arias y todo lo demás, pero vamos particularmente en esto. Cambian el sistema educativo y quitan el inglés del sistema de nosotros. Y nos hacen un lavado de cerebro también, porque el que, como le digo, desconoce la historia, es muy fácil manipular todo lo que pasa en su entorno. Y nosotros sabemos muy bien que lo que Colón ha vivido no es 100% culpa de la comunidad. Porque nosotros podemos hablar. Mire, yo tengo una maestría en gestión cultural, estudiada en Barcelona, y pude hacer comparativas muy puntuales de que Barcelona se parece mucho a la ciudad de Colón. El tema del trazado perfecto, las ramblas, los puertos. Y yo digo, chuzo, pero ¿por qué? Y la gente vive ahí y el turismo ha apartado mucho a las personas. Pero hay algo muy importante, la cultura viva que prevalece en los barrios, que no se pierde. Es importante que yo creo que también entre en el debate de lo que ocurre en un centro histórico. Como bien lo dijo la directora del Patrimonio Cultural, la licenciada Estanciola, al inicio de la jornada, la idea es que en esta oficina resaltemos el patrimonio material, que seguramente es uno de los que más urgencia requiere, ¿no? Es más evidente, pero también nuestro patrimonio inmaterial en actividades como las comparsas, como los carnavales en Colón, que como muy bien dices tú, eran parte de los elementos que también se reconocían en esta ciudad y que se ha ido perdiendo, dándole paso desafortunadamente a la entrada de otras actividades, ¿no? Pero Jorge, que como escuchábamos en tu introducción, Jorge tiene una particularidad que además de ser un miembro destacado dentro de la comunidad de la cultura Congo, además es el responsable de cultura del municipio de Colón. Bueno, primero de todo, gracias por la oportunidad. Yo creo que este diálogo es sumamente importante, ¿no? A nivel generacional también. Primero, darle una cara a la administración que el tema cultura no es solamente folclore, sino hay muchos otros temas, y que Colón tiene una riqueza en patrimonio subacuático, en patrimonio inmaterial, hablar de las industrias creativas. Entonces, deconstruir ese pensamiento de que tú vienes y es para dirigir un conjunto folclórico o ser un punto en un evento donde necesitan que vengan dos parejas y bailar una pollera. Y darle ese frente y esa cara de responsabilidad, que el tema cultural a este distrito es demasiado de amplio, porque solamente hablar del carnaval es decir, Colón ciudad tiene un formato, pero la transísmica tiene otro formato. Y desde ahí entonces nosotros tenemos una carpeta muy amplia, y yo creo que esta administración responde a eso, en reconocer la riqueza que tiene el distrito y decir, la oficina de cultura hay que subirle el nivel como cualquier otra oficina dentro de la administración, porque el tema cultural es un tema muy amplio y es una riqueza que tenemos dentro del distrito.
Pero yo quiero puntualizar en la línea del tiempo de ese tema versátil de la cultura, la importancia de lo material y de lo inmaterial. Porque seguramente cuando llegas a Calle 4 y escuchas a las comparsas, no te puedes quedar quieto. O cuando vas al bambú, llegas y no te puedes quedar quieto. Está el bacán y están los soneros tocando. O cuando estás en la Bolívar y ves las bengalas y dices, ahí viene el Apocalipsis o la superbanda y no te puedes quedar quieto. Pero hay un complemento inmaterial, que es ese que no podemos tocar, que no podemos ver, que es ese sentir. Y eso es algo que nosotros los colonenses tenemos y que tenemos esa riqueza y ese valor agregado. Escuchamos el tambor, escuchamos los cantos, quizás ni no lo sabemos, pero hacemos nuestras versiones. Por eso es la lucha que queremos que en noviembre, el 5 de noviembre, nuestras bandas toquen en la Bolívar. Porque es una identidad de nosotros, del espacio. Por eso que en Calle 4 hay 7.000 personas y nosotros en una producción, digamos, hay que sacarlo al estadio, sí, pero vamos a sacarlo al estadio. Pero el día tradicional lo vamos a hacer ahí aunque se llene de gente. Porque es tan importante ese inmaterial. Y es la primera vez que yo llego a un espacio donde se habla de esa importancia del complejo monumental y qué significa para nosotros como ciudadanos. Que está sucio, que está lleno de agua excreta, porque esa es la realidad que vivimos, eso no se puede ocultar. Que tiene telarañas de tuberías. En mi territorio está, o no le damos el valor, o no lo reconocemos. Entonces, gracias por la oportunidad. Yo sentadito ahí, me hacía la pregunta y yo hacía el ejemplo como familiar, preguntarle a todos ustedes, que pueden ser mis tíos, mis papás y mis abuelos, preguntarles, ¿pero qué pasó en los 40 años? ¿A dónde estábamos? ¿O qué hicimos? Porque hay un vacío generacional. Ahora venimos nosotros y nos encontramos con este problema. Y cuando sigo preguntando es un tema sistemático, un tema político, porque la fuerza educativa siempre ha estado. Mi mamá es maestra y a la hora de ir para la huelga, vamos para la huelga. Y con lo que quiero terminar es esto. Nosotros como jóvenes, en una transición generacional, tengamos diálogo. Porque si no sabemos la historia, no sabemos dónde vamos. Lo está diciendo un joven que reconoce la sabiduría ancestral. Yo estoy estudiando licenciatura en sociología, pero toda mi educación ha sido sobre la narración oral. Lo que me dijo Isidro Góndola, Félix Góndola, Benito Fruto, el señor Ayarza. Yo vengo de tocar guitarra, bordoneo costeño y cantar Adelaida, La Última Carta, Dos Barcos en las Olas. Entonces, gracias Joel. Yo creo que podemos seguir quedándonos un poco más, pero tenemos que seguir con esto y esperamos que sean otras ediciones más. No sé, Orlando, si tú, además en tus investigaciones que hiciste y en esas conversaciones que presentabas desde esa plataforma, cómo esas otras herencias que llegaron a nuestro país, desde tu óptica, cómo ayudaron a transformarnos como ciudad, y que desafortunadamente, como lo comentó Mavis, algunas cosas se fueron perdiendo. Yo he reconocido aquí no sé si ya le hemos diagnosticado un tema de Alzheimer de la ciudad de Colón. Y habita el olvido, y la memoria está ausente. Hay que recoger la memoria. Hay que recoger la memoria porque hay que recuperar la identidad y pisar sobre ese territorio que es la ciudad de Colón. O sea, memoria, territorio e identidad son estos tres ejes que van agarrados de la mano. Hay que recoger la memoria y hay que ponerla en las mentes de los jóvenes que vienen atrás. De lo más global a lo más específico, cuando veníamos entrando a la ciudad de Colón,
estaban las grúas de contenedores, estaban las grúas, algunas arriba, otras abajo, y le digo, abajo están descargando contenedores, paramos porque el tren venía pasando, entonces refraseando también a los maestros que también citaron en la mañana, Colón probablemente es la única ciudad de origen portuario, ferroviario que todavía existe y funciona como tal a nivel del continente. La gente de Colón sabe eso. O sea, ¿por qué no? O sea, hay que comenzar a posicionar estos valores, digamos, universales en la ciudad de Colón. Sabe la gente de Colón que aquí llegó la máquina a vapor y conector, el único y el primer ferrocarril que conectó dos mares. Después fue el transcontinental en Estados Unidos y el tercer ferrocarril, el transiberiano. Panamá, el primer ferrocarril que estaba acá. Lo que Mavis contaba, ¿no? Del abuelo, la tía, que el cuñado, que no sé cuánto. Yo trato de imaginar a los chinos, a los indostanes y a los antillanos construyendo el ferrocarril o el canal francés, pero todo el mundo habla de poner los rieles y los durmientes. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se casaban? ¿Cómo hacían estas fiestas entre estas tres culturas? ¿Qué comían, no? ¿Qué comían? ¿Cómo enterraban a los muertos? Entonces, ese es otro tema. El eje funerario ala un hilo que comienza a conectar otras dimensiones de la realidad social. Y ahí comienzas a tejer una regeneracional para atrás para entender lo que tú estás ahora. ¿Qué pasa con Mount Hope, el cementerio de Monte Esperanza? Ahí yo descubrí las lápidas de los fidantes, de los toledanos, de los maduros, de toda esta gente que llegó del Curazao y las Antillas y de todo el resto de la gente. El último tren que pasaba con el ferrocarril era el tren funerario, y ahí todo el mundo hacía de sepulturero y descargaban en los muertos ahí en Colón. El que consagra el cementerio de Monte Esperanza es un judío. Aquí hay un montón de cosas que hay que recuperar, pero bueno, vacío el territorio, desmemoriada la historia social, no hay manera de atacar ese Alzheimer. O sea, hay que meterle al rescate de la memoria social y comenzar a contar a la gente de Colón desde lo más grande, desde lo global, hasta lo más pequeño y lo más cotidiano, como puede ser la comida. Pero eso tiene que tomarlo la gente de Colón. Y hay muchísimo contenido que recoger y formatos diversos también para posesionar esto. Y también leer las nuevas tecnologías que hay y a través de qué la gente se conecta con la información y la comunicación. O sea que pasa por recuperar la centralidad de la ciudad, ¿no? Que la gente vuelva al centro. Sí, que la gente vuelva al centro y además, por ejemplo, en el municipio de Panamá, de Colón, por ejemplo, ¿dónde está la fototeca? Y se me ocurrió porque yo trabajé con Yoconda Emiliani y Yoconda me regaló una foto de ella tirando besitos en un carnaval en Colón. Yo tengo esa foto y digo, o sea, ¿qué hago yo con una foto de una reina del carnaval de Colón? O sea, ¿dónde están las reinas del carnaval de Colón? Comencemos a una convocatoria de recibir en el municipio de Colón fotografías que cuenten las historias de Colón y comiencen a generar contenido sobre eso. Por ejemplo, ¿no? Desde aquí, desde la Oficina de Cultura, un proyecto de rescate de la memoria oral. Vamos a ponerle un tape, una cámara y una grabación a la gente para contar su historia. Yo entrevistaba a una reina de belleza, le decía, bueno, ¿y Caramayita? ¿Por qué Caramayita? Y me dice, oye, Orlando, se facilitó. Mi abuela jamaicana, mi otra abuela Teribe, y mi abuelo que llegó de Grecia y nunca regresó a Atenas. Caramayita, así facilita. Resulta entonces que Gloria, prima hermana de Dora, y que entonces me hablan que la Dora la quitaron mis mintá, y por eso es que entonces hablan guariguari. Entonces, o sea, de acá, pues, Grecia, Teribe, Jamaica, y todo eso pasaba en Colón. Cartagena, o sea, hay una cosa tan potente, tan poderosa, tan hermosa que tiene que agarrarla de la mano y no la dejen ir, gente. No dejen ir esta oportunidad y este momento. Gracias por esta palabra, Fernando, y es, claro, es un reto importante, ¿no? Porque además de la posición pública hay una responsabilidad para poder hacer eso bien, ¿no? Yo no sé si ustedes lo notaron, pero los datos que nos dio Guillermina sobre los censos en 1920, o sea, yo no sé si ustedes manejan los datos actuales de ocupación de la ciudad de Colón,
pero resulta que en 1920 vivía más gente que la que vive en el 2025. O sea, eso es llamativo, por ponerle un término, ¿no? Bastante aceptable, ¿no? Y antes que se me olvide yo, una cuestión que también las fuentes de información son importantes. Por ejemplo, yo estuve frente a la biblioteca del presidente Roberto Fechari del canal. La información que hay allí es valiosísima para entender la ciudad de Colón. Cartografía, gente, los censos, están las copias del Panama Tribune, que era el semanario que se editaba aquí en Colón, que es una fuente importantísima de la presencia antillana en Panamá y entender la migración. En el dolor de mi alma, en los 4 años que yo estuve ahí, nadie fue a consultar ese documento, digitalizar, o sea, dónde está la gente aquí para reconstruir la historia y la identidad. Entonces, hay que comenzar también a impulsar la investigación y saber de que hay repositorios documentales importantes y que esas sugerencias que estamos haciendo de memoria oral y de registro fotográfico también son fuentes también para generar conocimiento. Si no hay conocimiento a través de la investigación y de la divulgación, no hay transformación también. Claro que sí. Interesante, Daniel. Yo no sé si cuando tú estuviste haciendo la investigación para el documento de nomenclatura, si te pasaste por la biblioteca o alguna de la información te llegó desde allá. Yo sé que Daniel aspira a que hay una versión más actualizada de esa documentación. Yo no sé qué más le va a meter porque la cantidad de información que tú investigaste, que pasaron por tus manos, es bastante numerosa. Pero yo quisiera que tú nos comentaras un poco, o que termine más bien ese comentario que nos hacía de esos descubrimientos, de esos nombres, de esas calles. A mí me llamó la atención porque sé que ese tipo de observaciones son las que precisamente tú quieres destacar cuando J hablaba de Callejón Martínez, ¿no? Y yo sé que tú tienes una particularidad, tú tienes una particularidad con respecto al uso de esos nombres que la gente ha empezado a utilizar como parte de la idiosincrasia, ¿no? Callejón Martínez, la calle de los Plátanos, Sí, calle de los Plátanos. y así, etcétera. No quiero seguir para no irritarte, pero coméntanos sobre eso, por favor. Gracias, Joel. Este tipo de temas me preocupa mucho porque hace poco perdimos un amigo, ayer. Muy conocedor del tema de Colón, a veces me tocaba corregirlo y volver a corregirlo, pero se nos fue. Y por esa línea me toca a mí después. Y me preocupa mucho. Por ahí creo que alguien está del Ministerio de Economía, ¿verdad? Usted sí, estamos hablando con Mao sobre el museo. Sí, nosotros tenemos un gran problema como ciudad. Una ciudad que históricamente, aunque sea poco tiempo, es muy rica. El profesor Quijano siempre dice, es una ciudad para regalar historias, ¿no? Pero ¿dónde vamos a guardar todos esos artículos, todos esos testimonios, testigos de la historia que se están perdiendo? ¿Quién los va a conservar? David, ¿dónde se va a guardar eso? En la gobernación, donde en la antigua biblioteca. Y por ahí sigue guardando el ejemplo y todavía no vamos a tener el museo. Que alguien dijo que aquí se iba a hacer. Entonces, nosotros tenemos un gran peligro. Todo eso que estamos hablando, para que queramos reaccionar, ya no está. Entonces, hay que buscar una forma de salvarlo, porque yo estuve por la CP y me dieron arquitectos. Mucha de esa información está destruida. Ya no se encuentra. Porque yo pregunté por los planos de Monhof, que yo lamentablemente llegué a verlo, pero no con ojos de observador. Yo buscaba lo que me habían mandado a buscar, pero no le puse atención. Entonces nosotros tenemos ahorita mismo un peligro. Mañana nosotros estos elementos que tenemos fuentes, como usted dice, ya no estamos en la tierra. Así que dentro de lo que estemos hablando, ¿cómo resolvemos el tema del museo? Que siempre hemos estado hablando, pero cuando resolvemos el museo, que va a proteger esto que estamos hablando en su orden correcto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le pregunté por los edificios. Aquí hubo tutiplén de edificios, algunos los tumbaron, ¿no? ¿Verdad? Caso del Hospital Colón, que me ha dolido cada vez que veo fotos, me duele porque alegremente lo tumbaron. Esto es lo que aparentemente.
Y los gringos no hicieron eso para que fuera tumbado. Fue tirar una bomba y hubiera resistido. Pero nosotros alegremente lo tumbamos. Y así fuimos tumbando y seguimos tumbando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra riqueza que seguimos tumbando? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a conservar lo tangible y lo intangible? Mire, esto que usted me está hablando, yo caminaba por todo eso. Yo me crié también en Calle 4, en el mercadito moderno. Y cuando era el tiempo de carnaval, yo me paraba por ahí arriba, mira, pues yo era muy chiquito, ¿no? Pero yo recuerdo que estamos hablando de eso, y yo le digo a las personas en la universidad y en las escuelas, hagamos un viaje en el tiempo y vámonos para atrás para buscar la respuesta de algo que no entendemos hoy día. Porque nos vamos a dar cuenta del fenómeno que si no hacemos ese viaje y despertamos la imaginación, no captamos qué fue lo que pasó en aquella fecha. Bueno, hablando de esto, ¿quiénes conocen que vivieron en la casa Wilcox? Yo tengo historias, y yo no soy de Colombia, yo tengo historias de gente que vivió en la casa Wilcox y se disfrazaron de esta cosa que tú estabas narrando hace un ratito de la comparsa, de la mariposa y los iguales. O sea, yo conozco, o sea, Pedro Pineda me cuenta de su carnaval en Colón y su tiempo en la casa Wilcox. Pregunto, ¿se hay que rescatar la casa Wilcox? La tenemos que rescatar desde la memoria de la gente. Llamen de aquí, que quién sabe si su abuelo vivía en la casa Wilcox y viene a echar el cuento. Y ahí vas a tener una sábana bien bonita. Precisamente es lo que estamos hablando. ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos hablando, pero ¿cómo que es eso? Fíjense, para poder hacer esto, como dice Joel, uno escarba y tiene que leer. Y a veces uno lee mal. O tiene que tener una computadora para ampliarlo y decir, oye, mira, ahí está eso, yo no sabía. Pero, ¿cómo vamos a conservarlo? Entonces hay que hacer un libro. ¿Quién lee el libro aquí? No. Pero si tú no lo conoces, no lo vas a conocer. Ahí voy a debatir un poquito por varias razones. Primero que todo, la historia es de el león que la cuenta. El borrego que la vive no está escribiendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ancestros no sabían escribir y leer. Y aprendieron a través del tiempo. Cuando la gente vino a construir todas estas macroobras, vinieron como mano de obra mal pagadas y no tenían tiempo, porque nosotros hablamos de la cultura material e inmaterial, pero ¿cuántas otras culturas hay? Si cultura es todo. Todo lo que hacemos es cultura. Lo que estoy tratando de advertir. No, yo le es entiendo. ¿Cómo vamos a salvar? Buscar la solución, pero para buscar la solución tenemos que entender bien el problema. Colón vive una realidad que se llama cultura de sobrevivencia. Y es una cultura, porque una cosa es hablar de arte. La parte cultural artística que tenemos, que es muy rica, que es la que nosotros hablamos, la gastronómica, la de la comparsa, el calizo, todo eso es arte. Pero vamos a hablar de patrones culturales, de conductas. Y nosotros estamos sobreviviendo. Yo soy una profesional que tengo una maestría y todo lo demás, pero ¿y a mí quién me paga? ¿Ustedes saben cómo yo sobrevivo? Por trabajar esto del arte. Y me ven en todos los espacios tratando de sobrevivir. Pero yo soy mamá soltera. Entonces yo siempre uso mi ejemplo, yo como Mavis Blackman, la profesional, que he podido saltar troches y pasar barreras a pesar de tener un papá que llegó hasta 6º grado, que fue gracias a Dios un trabajador canalero. Mi mamá también, que en paz descanse, trabajó en el canal y se esforzó mucho por darnos una buena educación. Pero yo fui la rebelde de la casa y dije, yo voy a ser artista. Y después dije, no voy a ser artista, voy a trabajar para que otros sí tengan la oportunidad de ser artista, porque yo quería estudiar actuación y mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre, estás loca. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no? Y me cuestioné y fui joven y trato siempre de buscar eso, porque hablar del patrimonio y de la cultura viva, inmaterial, material o lo que sea, tenemos que hablar de la cultura de sobrevivencia que vivimos día tras día los colonenses. Que nosotros tenemos que buscar cuántas mujeres solteras viven en Colón. Y no es solamente culpa, porque si hablamos desde el pasado y nos vamos a donde nuestros ancestros, mi abuela tuvo 15 hijos. Mi abuela tuvo 27, pero no fueron con la misma mujer. Mi abuela tuvo 15 hijos y tampoco fueron con los mismos papás. Y todavía mi papá te dice que, bueno, mi papá será mi papá de verdad. Y yo estoy segura que no es la única historia, y esa es parte de la cultura de Colón. Porque nosotros teníamos una cultura de cantinas, bares y fiestas.
Y los teatros, y sobre todo, sí, ¿qué pasaba en los teatros? Ay, sí, es que no veníamos y no. Eso es lo que pasaba en los teatros. Y no, es que venían los marinos en la Segunda Guerra, ¿y qué era lo que venían a buscar? Sexo. ¿Y por qué decir mentira? Aquí todos somos adultos, los marinos venían a buscar sexo. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural se ve en las mujeres y nosotras nos desarrollamos a los 12 años evolucionada, porque de repente, como afrodescendiente, de repente tú estás toda flaquita y de repente te empieza a salir y te dispara para acá, para allá, para todos lados y de una vez ya todos los hombres están en cacería. Y tenemos un alto índice de embarazo precoz. Y esa es la cultura de sobrevivencia, esa es la realidad. Y si nos vamos a la parte que conversaba con el señor Lang sobre el tema de la violencia, que eso es muy importante, también es parte de nuestra cultura. Nosotros somos un puerto. ¿Ustedes creen que en Barcelona no hay una zona donde pasa la droga? Hay una zona que nadie habla, pero cuando tú hablas de boca en boca con la gente, todo el mundo sabe dónde es la zona donde pasa la droga. Pero al crimen organizado le conviene tener una dinámica anticultura. O sea, me hablan de un palacio municipal hermoso y todavía, desde que yo tengo uso de razón que puedo conversar con los alcaldes o puedo decirle a alguien importante, yo digo, tanto pelea por construir un poco de millones de dólares, reconstruyen el palacio. Si esa es parte de la identidad cultural, las réplicas son válidas en los cascos. Y no lo hacen. Museo. Ay, la lotería tiene un hermoso edificio que yo puedo... Ustedes entran... no es publicidad, pero ustedes entran a las redes sociales de artes escénicas y el primer video que van a ver es hablando de la Maison Blanche. Cuando eran ruinas, porque yo no soy arquitecta, pero yo tengo una sensibilidad artística como diseñadora gráfica, que es mi primera carrera, que yo veo los edificios y yo veo todos los detalles. Y yo digo, ¿cómo en ese tiempo la gente podía hacer tantos detalles y ahora hacemos una cosa que se rompe? Y el edificio está restaurado y me dicen que no hay espacio para hacer un museo. Sí, hace poco había el MAC de los museos, yo tuve la oportunidad de ser becada y estaba hablando la directora del Museo del Canal que dice, nosotros tenemos material para Colón, yo tengo una nevera antigua que está en la casa de mi abuela. ¿Necesitan material para hacer un museo? Sí, aquí hay bastantes diseñadores gráficos en Colón. La ciudad es un museo. La ciudad es un museo. Claro que sí. Tenemos mucho. Claro, pero la Maison Blanche está restaurada. 5 años más y se cae de nuevo. Porque nosotros tenemos un alto grado de salinización. Hay componentes no solamente culturales, hay componentes biológicos, hay componentes de todo tipo que hacen que nosotros tengamos una ciudad que se deteriora con el tiempo. Y cuando quieren prender y desaparecer la historia, prenden el edificio. Le pagan a una persona en condición de calle y prenden el edificio. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nosotros somos el primer responsable, pero el Estado es el que ejecuta nuestros impuestos. Aquí nada de esto que está aquí ahorita mismo es un favor. La cultura no se encarcela. No podemos pensar que nosotros vamos a agarrar los espacios y el único espacio que existe para hacer cultura es este, y esto está perfecto. Y aquí todos estamos trabajando y todos ponemos nuestro granito de arena haciendo un espacio, pero mataron la tradición activista de Colón. ¿Dónde están los abelistas? Están en la cárcel en Margarita. Ahora, con esa cárcel, los muchachos no son como ustedes. Yo estoy seguro que la mayoría de estas personas mayores se graduaron en Abel Bravo. Porque ellos salían a la calle. Y yo me acuerdo que mi tía me decía, es que tengo una bala por aquí que me gané en el 9 de enero, orgullosamente. Entonces, hablemos, o sea, están en los libros registrados la historia, pero ¿quién escribió la historia? Alguien con plata que no tenía necesidad de pasar hambre para ponerse a escribir. Ellos se sentaban a escribir como filántropos porque no tenían necesidad, porque no tienen que salir a vender un día a día y rebuscarse algo de la zona libre que tenemos dándonos la espalda aquí en Colón, porque la zona franca en España, en Barcelona, es hermosa y tiene unas rejillas bien bonitas que tú puedes apreciar a la vista. Aquí tenemos la mayor discriminación de esta provincia, que es ese muro que tiene la zona libre. Y lo hemos tenido siempre, pero nadie dice nada. Nosotros nos gusta esto, a nosotros nos gusta que nos traten mal. Y nosotros tenemos que verlo desde una perspectiva realista, porque no es solamente decir las cosas bonitas y poderosas. Existen otras culturas, y la cultura de la rebusca y de la sobrevivencia que nosotros vivimos es la que ha atrapado y ha invisibilizado todo el resto de la cultura de esta provincia. Porque yo tengo que comer y mi hijo tiene que comer. Y si a mí cada vez que me tocan la puerta me piden el favor
de ir a hacer un proyecto, una actividad. Yo lo hago con amor. Yo tengo desde los 19 años siendo activista. A los 21 años empecé a trabajar con la comunidad con el proyecto de artes escénicas. Tenía 21 años, llevaba 20 muchachos, los que me conocen de hace tiempo, 20 muchachos jóvenes del colegio a hablar de juventud en los espacios de juventud. Porque vienen y toda la gente mayor, que no es malo la intergeneracionalidad, pero toda la gente mayor sabe cómo afrontar el problema de juventud, pero nadie le pregunta a los jóvenes qué ellos necesitan o cómo pueden ellos solucionar los problemas. Y mucha gente se molestaba, pero nosotros tenemos que ver la vertiente desde muchas corrientes y es hermoso lo que hacen y yo los felicito. Pero también es un llamado de atención a la vieja generación. Yo no quiero que se muera la historia. Ustedes la tienen. Ustedes tienen la tarea. Yo estoy estudiando educación y yo lloro. Es más, yo ni presto atención. Yo digo, voy a hacer mi tarea porque necesito pasar la materia. Pero yo me metí en el sistema para destruir el sistema. Porque yo no estoy de acuerdo que a mí no me importe porque un niño gana 1 o porque un niño no sabe leer y escribir y se gradúa. Yo me gradué sin saber leer y escribir correctamente. Y fui a Guardia Vega y fui a los colegios y caminé, estuve en Simón Urbina, estuve en La Salle, estuve en todos los sistemas. Y esa es parte de la historia. Y esa es parte de lo que se vive hoy día a día. Yo pudiera trazar y hablar de mucha gente, pero yo prefiero hablar de mi ejemplo, porque yo sé que muchas de las cosas que yo digo identifican muchas de las mujeres principalmente que están hoy aquí en este salón. Porque todas pasamos por lo mismo y nosotros somos las que criamos. Y nosotros somos las que tenemos la virtud de transferir el conocimiento, porque nosotros somos una cultura de matriarcado. ¿O es mentira? Nosotros somos una cultura de matriarcado. Entonces yo te pregunto también a ti, volviendo al tema, o sea, aquí, ¿no? Los constructores del ferrocarril, los constructores del puerto, los constructores del Colón, ¿quién cocinaba a los constructores del puerto, del ferrocarril? Las martinicas, las mujeres de Martinica. ¿Quién lavaba la ropa? ¿Y quién Las realmente mujeres tomaba martiniqueñas decisiones que viajaron todavía nadie recuerda solteras. que las tomaba? Entonces el tema de género también está invisible y también se evidencia ahora, pero con otra voz, con una mujer como tú, que estás diciendo y estás hablando de las demandas de las mujeres de Colón, pero bueno, ¿cómo fueron también las mujeres de Colón del pasado, del finales del 19 y principios del 20? ¿Y a quién le matan a los hijos? Pero espérate, una ciudad que se ha quemado, ¿cuántas veces al día el fuego? La vara, que sí. Bueno, grande como 6 veces. la materialidad de Colón se la comió el fuego, pero bueno, el fuego también tiene la posibilidad de transmutar. El fuego transmuta, transforma, cambia. Entonces, agarren ese hilo y aprovechen la oportunidad para transformar Colón. Transformen desde la voz femenina. Yo quisiera comentar algo en la línea del profesor cuando hablaba. ¿Y dónde ponemos toda esta historia? Y puntualmente, en un mapa participativo que le había comentado que hicimos en Barrio Norte y Barrio Sur, el porcentaje de centros culturales educativos de la ciudad marcaba un 60%. Es el porcentaje más alto del indicador que tuvimos con gente de la comunidad. Y estos espacios llenos de cemento, varillas, toldas, porque se convierten en depósitos. Pero vienen desde un punto de vista de que esto va a ser la casa de cultura y en 2 años se convierte en guarda todos los utensilios de la Junta Comunal o va a ser el depósito de los trabajadores. Y así se queda. Así se queda como el depósito. Y es una preocupación que nos quedaba, porque como el 60% de espacio mapeado en un corregimiento, luego tú dices, pero ¿y para qué me voy a una actividad donde la va a hacer? Porque no hay espacio. Pero tengo un indicador que me está apuntando un 60%. Vamos al lugar, cerrado, condenado. Subutilizado. Subutilizado. No piden la llave, porque esa es la otra. O si piden la llave, no te dan la llave porque, bueno, hay un dueño. Y es cierto, yo creo que lo que tenemos que decir es que tenemos todo, pero no tenemos nada. Así que. No, hay oportunidades. Y voy. Las oportunidades están. Sí, las oportunidades están. Las situaciones siempre van a estar y nosotros los coloneses somos los más fuertes de la República de Panamá.
Soportamos. soportamos. Sí, pero hay algo muy importante. Mi abuelito de 80 y tantos de años me dio un libro con más de 90 canciones. Yo no sé si el que escribió la canción no sabía leer o no sabía escribir, pero la caligrafía era perfecta. Catibaleño o colonense, perfecta era la caligrafía. Mi abuelito falleció. Esa es la historia que tenemos todos. Maybe tiene la refrigeradora y todas las fotografías de Colón y lo que le dio al abuelo. Sí, pero hay algo muy importante que ha dicho el maestro. ¿Dónde la vamos a poner? Y hay un complemento que ha sido el auxilio de no tener infraestructura y ha sido la narración oral de lo que me cuenta mi tío, lo que me cuenta mi tía. ¿Y cuándo es? En el sepelio. Sí. ¿Cuándo es? En el cumpleaños. Así eres curioso cuando le preguntas. O cuando estás preguntando. Y yo creo que esto no debe quedar solamente en un diálogo. Yo creo que hay toda una tarea de una ruta de trabajo entre infraestructura, temas de infraestructura y abrazado al tema inmaterial, el tema cultural, porque hay que buscar un espacio donde poder dejar todos los registros. El tema de una posibilidad de un proyecto de registro de la memoria oral desde el municipio en colaboración con el Centro de Cultura, yo creo que es una realidad. Lo otro, tú no tienes que tener un museo tampoco, porque tú estamos hablando de hoy, o sea, ¿a quién tú le quieres llevar? El tema del museo de repente está así bien, pero ahora aprovecha los medios digitales, los Instagram, Sí. el YouTube, el Spotify, ¿para qué? Porque analiza quién tiene teléfonos digitales y estas juventudes consumen los contenidos a través de esta plataforma digital. Entonces pensemos que a lo mejor nos trabajamos pensando en dónde ponemos esto puede ponerse en una nube digital, espacios virtuales que también te dan la flexibilidad de poder colocar ese mensaje. Entonces, sigámosle dando vuelta a esto, yo creo que hay varias cosas interesantes. Esa es una interesante alternativa, Orlando. Yo ya se la he comentado a Daniel, viste que no soy solo yo que lo dice. Yo digo que él tiene tanta información que él tiene para varias temporadas de podcast hablando sobre las calles de Colón. Nosotros estamos bastante mal de tiempo, debimos haber terminado hace 50 minutos atrás. Voy a dar la oportunidad a alguien que quiera tal vez comentar desde el público brevemente, no sé si alguna pregunta o ampliar un poco lo que aquí se ha dicho para que podamos cerrar, porque yo creo que todo... Joel, ¿puedo dar un comercial rapidito? No necesito micrófono. Un comercial rapidito. Es que nosotros seguimos cometiendo el mismo error. Si seguimos pensando solamente que las soluciones están en lo institucional, se va a perder el tiempo porque cada 5 años cambia el gobierno y se caen todos los proyectos. La estrategia, si cambia un poco con la sociedad civil, y la sociedad civil legalmente organizada, porque para poder, antes de ser institucionalidad, tuvimos que ser informales. Pero hay mucha gente que se ha organizado y con mucho esfuerzo se han vuelto organizaciones legalmente constituidas que también pueden aportar. Entonces, ese es un comercial ahí importante porque... La idea es que nosotros hagamos actividades como esta al menos una vez al año. Ojalá que el próximo año podamos realizarla al menos una vez al año, ¿no? Me comprometo, y esa era un poco la intención de este año, en hacerla alrededor de la fecha de la fundación de la ciudad, poder procurar un evento anual que lo hagamos para esa fecha, compaginada por supuesto con actividades que se vayan dando a lo largo del año. Por ejemplo, están invitados para el próximo miércoles 30, aquí en el Centro de Arte y Cultura, en uno de los pabellones se va a presentar un libro sobre el jazz, celebrando el Día Internacional del Jazz. Información interesantísima sobre el jazz y su relación con la ciudad de Colón. El autor Ariel Pérez Price va a estar aquí presentando el libro y comentando un poco sobre eso, así que los que tienen chance en la noche del miércoles están invitados. En las redes sociales del CACO pueden buscarlo y hay información sobre eso. También aprovecho y los invito a que busquen las redes
de los panelistas de hoy para que puedan conocer el trabajo que hacen desde sus respectivas trincheras y por supuesto seguir las redes del Ministerio de Cultura y del Centro de Arte y Cultura de Colón para que se mantengan informados de las actividades que estamos realizando. Antes que cierren, que es algo muy importante que acabo de compartir con el señor Daniel. Ok, mira, nosotros somos sociedad civil, fuera de Jota, porque cuando Jota regresa a la sociedad civil hablo de nuevo como Jota. Él es gobierno. ¿Cuál es el principal problema de que nosotros no podemos hacer el trabajo bien, y más lo que trabajamos en cultura, por falta de financiamiento? Ya estamos, es que son años, y aquí hay mucha gente que me conoce y sabe que son muchos años y ellos tienen más años que yo. Y financiar este tipo de cosas, como diseñadora, se los digo, esto cuesta dinero. Trabajar con los niños cuesta dinero, trabajar con la gente cuesta dinero. Y es cansón y desesperante también, porque cuando tú trabajas con personas que desconocen, porque no es decir que sean incultos, no, cuando trabajas con personas que desconocen, es más complejo todavía. Entonces, es un llamado, una invitación a los que tienen el recurso, porque aquí las Naciones Unidas nos enseñó un ODS 17, que son alianzas para el desarrollo, pero las alianzas no son para llenar salones. No son para llenar espacios ni para darnos capacitaciones. Yo tengo más de 40.000 capacitaciones. Estoy cansada de que me capaciten. Denme en plata para trabajar. Y yo estoy segura que no soy yo solamente la vocera de eso. Pero si nadie lo dice, ¿cuándo lo vamos a pedir? Díganle al municipio que deje de ser fundación y que se vuelva municipio. Y que deje de estar pidiendo la plata que nosotros pedimos para trabajar. Porque nosotros la necesitamos para ir a los barrios a hacer el trabajo que ellos no están haciendo. Y así mismo a la gobernación, al director regional de cultura y a todas las partes que estamos trabajando día tras día incansablemente, que necesitamos a veces un transporte y no lo tenemos, porque no todos tenemos el lujo de comprar un carro, porque el que trabaja cultura sabe que va a comer cable. Esa es la verdad. Esa es la realidad, porque yo te dije, no me sientes aquí porque yo no me voy a quedar callada. Señores, buenas tardes.